Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, es un gusto y un honor esta nueva masterclass, la número 35. El día de hoy tenemos al coach Mauricio Sisa. Mauricio Sisa tiene una gran experiencia y bueno, vamos a que sea él quien nos cuente un poco de su trayectoria. Adelante, Mauro. Activa tu micrófono, porfa. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar nuevamente por acá reunido hoy de expositor y pues estos días de espectador y como alumno aprendiendo muchísimo de todos ustedes que tienen un gran profesionalismo. Pues mi nombre es Mauricio Sisa, soy coach de desarrollo y liderazgo, ciudadano digital número 3. Pertenezco a la Asociación de Conferencistas Hispanos. Básicamente pues ya llevo en el oficio casi 12 años y sobre todo enfocado al tema de la comunicación asertiva. Manejo muchas capacitaciones, sobre todo enfocados al tema direccionado al tema de una comunicación más asertiva. ¿Qué les puedo contar? Pues básicamente ya hicimos una primera parte donde estuvimos hablando de técnicas y pues igual ahorita para los que hasta ahora estamos viendo, pues vamos a hacer un leve repaso. En cuanto a mi experiencia con el tema de caballos, bueno, pues ha sido magnífica. Mi experiencia, digamos, a nivel terapia ha sido por la Fundación Tequendama Horse Connection, donde he servido como voluntario, también como coach, donde hemos interactuado con el tema de los caballos. Y pues básicamente, digamos que mi experiencia ha sido muy positiva porque siempre he estado abierto a la idea de poder ayudar aprendiendo nuevas técnicas y pues estando escuchándolos a todos ustedes, pues la verdad ha sido algo mucho más gratificante, teniendo en cuenta que el campo de acción se puede amplificar con estos maravillosos animales. Y pues básicamente este tema de la comunicación asertiva va enfocado a más cuando, digamos, hagan el tema de sus terapias o cuando te comuniques con tu familia o a la hora de ofrecer el servicio que prestas, seas mucho más asertivo. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es eso. Muchas personas tenemos la teoría que solamente hablando de profesionalismo y utilizando buenas palabras, ya con eso es suficiente. Sin embargo, como yo lo manifestaba, hay algo que transmite muchísimo más que las palabras y es nuestra expresión corporal y el tono. Pero ya vamos a entrar en preámbulo, básicamente de antemano, pues voy felicitando por aquí a las mamitas. Feliz Día de las Mamás. Yo sé que hoy deben estar súper consentidas y si no, eso todavía falta porque esto es para celebrar todos los días. Bueno, entonces, bueno, muy bien, vamos a dar inicio. Entonces, esperando que les guste muchísimo. Si tienen el tema de tomar apuntes, muchísimo mejor. Básicamente, hoy se trata de que empieces a tomar apuntes de alguna idea, de algún concepto con el que te sientas identificado. Y lo más importante es que sobre todo lo puedas ejecutar en tu vida laboral personal. Muy bien, entonces vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso. Básicamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada para entrar en contexto. Quiero, antes de comenzar, antes de hacer ese pequeño repaso, quiero que me coloquen por favor en el chat quienes estuvieron en la primera parte de la charla de comunicación asertiva. O sea, los que participaron en la primera parte, por favor, colocamos el número 1, si son tan amables, para poder hacer una estadística. Ok. Estefanía Guarín 1, Alejandro 1, Sur 4, muy bien, perfecto. Y puedo deducir a Meris 5, bien. Ah, bien, la mayoría. Por favor, colócame entonces el número 2, los que no estuvieron en la primera charla de la vez pasada, en la primera. Quienes no estuvieron en la primera, le van a colocar el número 2. Ok, Susan, Dani, Julio César, Indira Estrada. Perfecto. Muy bien, es solamente para ponerlos en contexto de lo que fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Yo minimizo siempre el tema de mi video para que se vea muchísimo mejor el tema de compartir pantalla. Y vamos a comenzar.
Entonces, vamos a hacer el repaso. El repaso básicamente es súper sencillo. Vamos a comenzar hablando en cuanto al tema de la comunicación asertiva. Empezar hablando de, bueno, este ejercicio lo estamos hablando sobre el tema de coach. Bueno, lo primero para tener una comunicación asertiva positiva siempre es empezar a improntar en nuestras vidas la palabra yo. Siempre hablar en primera persona, nunca hablar de otros, de ninguno, porque cuando nosotros nos apersonamos de las situaciones, siempre va a ser mucho más fácil tener una comunicación más fácil con los demás. He escuchado muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que esta persona cuando habla en tal tono, de tal forma, mi forma de comunicarme es diferente. Y cuando nosotros empezamos digamos, a delegar la responsabilidad a otra persona, es muy difícil que empecemos a tener cambios en nuestras vidas. Entonces empezamos a hablar de ese tema. También hablamos de lo que eran los canales de percepción del ser humano. Hablamos que nosotros los seres humanos tenemos 3 canales, el tema visual, auditivo y kinestésico, ya muchísimo lo tenemos claros, que básicamente la característica de los visuales son esas personas que son muy dadas a su presentación personal, son impecables, combinan todo, colores, que si la camisa es de este color, los zapatos tienen que ser así, las medias de tal otra forma, características de los visuales, ¿sí? Los visuales tienen una característica particular, es que siempre cuando hablan con sus manos dibujan, ¿sí? Como cuando están hablando por teléfono y están hablándote de una dirección y empiezan a mover la mano y te dicen, sí, mire, usted coge por acá, van señalando con la mano, después hacen como si estuvieran subiendo el puente, característica visual. Los auditivos, básicamente, bueno, características de los visuales cuando hablan, es que cuando ellos se comunican siempre hablan con, digamos que sus patrones de comunicación es, venga, le muestro, vea, usted sí vio lo que pasó ayer, cheque esto, ¿sí? Auditivos son más de esas personas que te hablan con el tema de, oiga, usted sí escuchó lo que pasó en las noticias, usted sí le contaron el chisme, venga, le cuento, escuche. Y los kinestésicos son más dados al contacto físico. Fácil de reconocer a esas personas es porque son muy dadas al abrazo efusivo, al tema del apretón de manos, siempre, digamos, en sus patrones de comportamiento, el contacto físico predomina. Bien. Estamos hablando también sobre el tema, preguntamos que qué tan importante es la comunicación, la palabra a la hora de comunicarnos. Y en el ejercicio anterior me decían más del 50% que el poder de la palabra era el 50, 70, 80 y normalmente en comunicación asertiva esas son las teorías. Sin embargo, la teoría aplica a lo siguiente. Nosotros los seres humanos nos comunicamos solamente el 3% con nuestras palabras. Lo que sale de nuestra boca solamente en la parte de nuestra comunicación, solamente es el 3%. La comunicación no verbal básicamente es la expresión corporal. La expresión corporal, los gestos, ¿sí? El tema de, ese es básicamente todo lo que sea a percepción visual, esa es la comunicación no verbal. Bueno, y mire este porcentaje tan alto que se empieza a ver acá. Y el 40% es la comunicación paraverbal. Hablamos que la comunicación paraverbal es el famoso tonito. Perfecto, es el famoso tonito, el tonito de la voz. Entonces, estábamos hablando que sobre todo nosotros teníamos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos lo que tiene el mayor porcentaje, la comunicación no verbal, nuestra expresión corporal y el tono de voz. Mira, yo siempre lo coloco con el ejercicio que muchas veces alguna persona no tenemos feeling con esa persona y a veces no sabemos por qué es, no lo sabes. Tú dices, no, pero esta persona no me cayó bien, no me entró de la mejor manera, y ahí es a donde entra el famoso tonito o su expresión no verbal. Bien, eso era, digamos, más o menos, estamos hablando del repaso para las personas que no estudian. Por acá me dice Faride, no te veo, sí, mi Fari, es que siempre minimizo el video cuando voy a mostrar diapositiva. Muy bien, entonces estamos hablando que en el tema de la comunicación asertiva, muchas veces nos enfocamos en el tema de la palabra.
Y en el tema de la palabra es en lo que menos tenemos que tener más cuidado de no darle tanta relevancia. Mira, les voy a contar en un caso muy abierto. He visto muchos profesionales, digamos, con un conocimiento de X, ¿sí? Vamos a hablar sobre caballos, vamos a hablar de números, de contaduría, y que muchas veces el tema hablan muchos términos técnicos. Y si estás en un grupo donde todos conozcan de ese tema, perfecto, todos están hablando el mismo idioma. Pero cuando la persona no conoce el tema, los tecnicismos hacen que ya empiece la atención a distorsionarse, a variar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los tecnicismos. Si, por ejemplo, cuando estás ofreciendo tu servicio del tema del coaching, de lo que es del tema de las terapias, tienes que ser mucho más, digamos, más práctico a la hora de explicar. No necesariamente utilice los términos técnicos, porque puede ser que vas a perder a la persona. ¿Bien? Entonces, solamente el 3% comunicamos con palabras. Siguiendo con nuestro repaso, continúo por acá. Continuando con nuestro repaso, estábamos hablando que, bueno, pues básicamente estamos hablando que ese 97% en lo que tenemos que trabajar, que era lo que vimos acá, mira, 57 comunicación no verbal y 40% la comunicación paraverbal es en lo que tenemos que trabajar, porque básicamente eso es lo que llega a ese es nuestro inconsciente. Lo que, como te comunicas con tus manos, el tono de voz es la comunicación paraverbal. Esa es la que de forma inconsciente puede herir alguna susceptibilidad a alguna persona por una palabra mal dicha, y puede que no sea, digamos, alguna grosería, una mala palabra, pero sí un tono inadecuado o una gesticulación mal dada. ¿Bien? Ahora, llegamos hasta esta parte sobre los errores comunes, ¿sí? Uno de los errores más comunes en el tema de la comunicación asertiva es cuando nosotros confrontamos a las personas, cuando tenemos la teoría de que mi verdad es absoluta, ¿cierto? Entonces decíamos que nunca debes confrontar a nadie, a quien te escucha. Recuerda que las verdades para todos son distintas. Y empezamos a hacer un ejercicio sobre el tema de la actitud perrito de taxi. Yo le digo a la actitud perrito de taxi, estos muñequitos, si los has visto, esos muñequitos siempre están gesticulando, sí, siempre están haciendo arriba y abajo. Y esa es una súper teoría para cuando la quieras empezar a manejar con las personas que te escuchan. Entonces, por ejemplo, si una persona, vamos a hacerlo, digamos, en un tema comercial. Si una persona, por ejemplo, te dice, bueno, ¿y cuánto valen los servicios que ofreces, la terapia? ¿Cuánto vale la terapia? Entonces, vamos a hablar digamos, de moneda universal. Tú le dijiste a esa persona, no, pues básicamente ese servicio, tantas sesiones te cuestan, no sé yo, $1,000. Y esa persona dice, uy, no, pero yo consigo esa misma terapia, esas mismas cantidades de sesiones en $300, ¿sí? En forma automática, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Cuál es la reacción que tienes en forma automática? ¿Sí? He visto personas que cuando les pasa más o menos el mismo ese escenario, ¿sí? Dicen, ah, bueno, pues vaya entonces para el otro lado, vaya, contrátelos a ellos, ¿cierto? Vaya, mejor dicho, corre y antes me trae una tarjeta para contratarlos a ellos. Ese es nuestro inconsciente. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Ves? Entonces, esa actitud que yo les contaba del perrito de taxi vamos a hacerlo en el mismo contexto. Ven, ¿y cuánto vale esas terapias? Necesito este servicio, ya me explicaste. Entonces tú le dices, mira, esto tiene una duración de 5 terapias, cada terapia 45 minutos y tiene un costo de $1,000. Y la persona te dice, uy, no, pero es que yo consigo eso en $100, ¿sí? ¿Sí? Antes de reaccionar vas a hacer la actitud perrito de taxi, que es esta. Usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Me han dicho que hay otros valores y la verdad, nosotros no competimos con el tema de los precios, pero la verdad la calidad de nosotros es impecable. Esa es inigualable. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es el mismo contexto, le estás dando la razón, sin embargo, ya estás exponiendo de una manera respetuosa tus argumentos.
Estamos hablando que es importante quitarnos de nuestro vocabulario la palabra pero, ¿sí? Una, la que vivimos al principio, el uno. La segunda es la palabra pero. Esa palabra es tremendamente confrontante. Hay una palabra muy bonita que cambia todo el sentido de la oración, que es la palabra sin embargo, ¿cierto? Entonces, volvamos a analizar ese mismo ejercicio. ¿Cuánto vale? $1000. Uy, no, pero es que eso vale $100 allí y con caballos, mejor dicho, los mejores caballos del mundo. ¿Sí? Antes de detonar, usted tiene toda la razón. La verdad, no conozco la competencia. Sin embargo, nosotros competimos con esto. Y ahí ya das tu punto, digamos, ahí sí ya empiezas a resaltar, digamos, la calidad de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, estamos hablando del tema de la comunicación asertiva. Entonces, por ese lado, vamos a ir conectados, ¿bien? Entonces, sigo compartiendo pantalla. Y vamos por ahí con la actitud perrito de taxi. Muy bien. Otro de los errores comunes cuando nosotros confrontamos a una persona, yo siempre recuerdo la imagen que vi alguna vez en redes sociales, que de pronto ustedes las han visto y es de dos personas que están paradas, están mirándose de frente y en la mitad de ellos hay un 6 pintado. Uno lo ve como un 6 y la otra persona lo ve como un 9. Entonces, mi conclusión en uno de los errores comunes de confrontar, de que creamos que mi verdad es absoluta, simplemente es que no es que estés equivocado. El hecho, eh, el hecho de que tengas un punto de vista no quiere decir que yo esté equivocado. Solamente tenemos verdades diferentes. Y esto pasa muchas veces, lo he visto con profesionales. Que digamos, perdemos el rumbo sobre lo que queremos hacer, es ayudar. Pero si tú tienes una teoría, tú tienes otra teoría, tú dices que esta teoría sobre caballos es mejor, que el calor del caballo sí sirve para terapia, que la terapia no. Simplemente es la verdad de cada persona es diferente. Solamente estamos exponiendo experiencias distintas. Entonces, de eso se trata, nunca confrontar. Otro de los errores comunes en el tema de la comunicación es el tono constante. Tono constante. Es tremendamente perjudicial a la hora de comunicarnos. Es muy contraproducente. ¿Qué es tono constante? No podemos manejar, por ejemplo, este tono siempre. Si, por ejemplo, eres líder o eres cabeza de un proyecto, no puedes mantener lo que es un tono muy bajo porque no vas a ser asertivo, no vas a tener poder en tus palabras. A la hora de que estés haciendo, por ejemplo, terapias con un grupo, si necesitas tener voz de liderazgo, no puedes tener un tono bajo. No vas a conectar. ¿Sí? Un tono constante hace que no se generen emociones o se generen emociones inadecuadas. ¿Listo? Por ese lado. Ya vamos a ver de en dónde se pueden utilizar el tema de los tonos bajos, porque los tonos bajos y los altos tampoco son malos. Eh, hay que saberlos combinar. Tonos altos también es contraproducente. Cuando siempre mantienes un tono, digamos en las entidades, en las empresas que he visitado, cuando digamos la cabeza de la empresa o la persona que está liderando un proyecto, un área, y maneja un tono constante alto, se va a generar mucha discordia, se va a ver como el regañón, como el dictador. Y tampoco es positivo mantener un tono alto en las entidades. Bueno, ya vamos a mirar por qué, en dónde se utiliza en el tema de modular la voz. Modulación de la voz. Este ejercicio, yo les voy a contar pues una experiencia. Quiero que miren este por acá, esta por acá y esto por acá. Estamos hablando de estas guías de sonido. Yo les cuento algo bastante curioso y es que yo recuerdo que cuando empezaba a hacer el tema de mis conferencias, yo no sabía si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Y empecé siempre a grabar mis conferencias, siempre a grabar mis conferencias. Y empecé a notar que siempre el tono de mi voz era constante, era lineal. ¿Sí? Ahora, yo no sé si todos acá sabemos cuál es la guía de los electrocardiogramas, ¿verdad? La que es arriba, abajo, medio, sostiene. Arriba, abajo, medio, sostiene.
Resulta que cuando tú empiezas a modular la voz, puedes hacer una conexión mucho más fácil con las personas. Cuando tú empiezas a modular la voz. Si a toda hora tienes un tono muy alto, te vas a desconectar de las personas porque recuerda, te vas a ver dictador. ¿Sí? Si eres líder de equipo, tú no puedes mantener un tono bajo porque tampoco vas a tener poder. Haz de cuenta que tú tienes un grupo estás haciendo terapia, 10 personas y tú eres el líder. Muchachos, por favor, háganme caso, no cojan el caballo, no sean así, es que el caballo los puede patear, no, no, así no. Estás manejando un tono constante y no vas a conectar, no vas a ver ese tema de digamos, esa conexión. Pero si tú estás manejando un tono también muy alto, sí, vas a decir, bueno, ¿y este tipo por qué está como gritando como tanto, como por quién me viene a mandar acá? Eso pasa mucho con el tema de los líderes, ¿sí? Hay personas, me pasó una experiencia que me decía a mí una persona, pues, dice, no, es que yo hablo así, ¿y qué puedo hacer? Pues sí tienes que hacer algo porque estamos hablando que estás indisponiendo a todo el grupo. Ella hablaba muy duro, quería hacer las conferencias y resulta que siempre iba a las capacitaciones, a los talleres, y siempre la calificaban que el tono de voz no era el adecuado porque ella hablaba muy duro a toda hora, que siempre la calificaban. Dice, no, no es que no haya sido grosera, lo que pasa es que el tono, no sé, como regañón, complicado. Entonces, eso es un tema que tienes que manejar muy bien, saber modular. ¿Qué cosas se hablan en tonos altos? Sí, ese ejercicio creo que lo hicimos la vez pasada también. Digamos en un proyecto puedes hablar de características, puedes hablar de virtudes, de sentimientos positivos, puedes hablarlos en tonos altos. ¿Sí? Hicimos un ejercicio, no sé si fue en esta conferencia, que hicimos el ejercicio de una llamada. Hicimos el ejercicio de una llamada. Disculpen, quiero hacer esa pregunta. Hicimos acá el ejercicio de la llamada telefónica. Alguien que de pronto me ayuda. Alejo, ¿tú recuerdas? Estefanía. Ajá, sí, creo que la hicimos y con alguien de México. Eh, con... No recuerdo bien. Pero sí fue alguien de México, sí recuerdo. Sí recuerdo. Y entonces hicimos ese ejercicio de la llamada que decía, por ejemplo, vean el escenario para los que no lo escucharon. Llamada telefónica. Suena el teléfono y contestas, aló. Sí, hola, ¿cómo estás? Llamada para decirte que te amo mucho. ¿Listo? Vale, no puedo hablar más. Chao. Y colgábamos el teléfono. Hicimos una escena número 2. Contestaba la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Mira, solamente llamaba para decirte que te amo muchísimo. No es más, ¿vale? Ahora sí te tengo que dejar porque estoy escapado. Chao. Si te diste cuenta, prácticamente fue el mismo contexto, las mismas frases, pero en la segunda se escuchó mucho más grande el sentimiento. Entonces, en la comunicación asertiva se trata de hacer ese ejercicio. Cuando estés hablando, por ejemplo, las características de tu proyecto, habla en un tono más alto. Mira, esto es espectacular. Mira, los beneficios que traje. Yo soy certificado por IGALA. Este tema de pie a tierra, cuando hacemos el ejercicio con los caballos, mira los niños en tono alto. Y lo que se dice en tonos bajitos, a que no adivinas qué es. Quiero que escribas en el chat, ¿qué creerías que se dice en tonos bajitos? En tonos más bajos. ¿Quién se anima? ¿Quién creería que es lo que uno tiene que empezar a manejar en tonos más bajos? El costo. Muy bien, Ingrid. Muy bien. Excelente. Los costos. Las cosas, digamos que en la parte de comunicación asertiva, cuando es enfocado al área comercial, las características y virtudes se hablan en tonos más altos. Digamos un viaje para México. Mira, en Cancún, en todo incluido, vas a ir al Hard Rock, tiene digamos, escala en Isla Mujeres, mejor dicho. Y el precio son $3,000. Mucho más bajito. Y esto lo mismo pasa cuando te comunicas, por ejemplo, con tus hijos. Lo mismo, hablar en tono más alto, los sentimientos positivos y las cosas que toca mejorar, digamos, se dicen en un tono más bajito. Bien, sigamos por acá. Muy bien. Entonces, vamos hasta acá, conectados con el tono de voz. Vamos conectados. Vamos a hablar ahora del tema de el rapport. Estábamos hablando que yo les decía la vez pasada como el comercial, que íbamos a hablar que
que el rapport básicamente era como la técnica, el arte de conquistar, el arte de la empatía. Básicamente el rapport va ligado a algo que se llama neuronas espejo, ¿sí? A tener, digamos, más empatía con lo que se asemeja a mí. Básicamente eso es lo que es el rapport. El rapport se divide en tres partes muy interesantes. A la hora de comunicarnos, está el estado interno, la fisiología y la forma de hablar. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a hablar de, bueno, ya vamos a ver este pequeño video. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del estado interno. Vamos a pasar por acá. Estado interno. Alguien que porfa me ayude a leer este primer asterisco, si es tan amable, si puede activar su chat. Alguien que me ayude a leer este primer punto del estado interno. No creas que siempre, perdón, no creas que siempre tener la mejor actitud hará que las personas se conecten emocionalmente contigo. Gracias. Muy bien. Esta parte me encanta muchísimo, y es porque muchas veces decimos que una sonrisa desarma a cualquier persona. Una sonrisa desarma y es la mejor terapia, y no necesariamente. Mira que muchas veces cuando hablamos del estado emocional tienes que tratar de conectar con el estado anímico que tiene la persona en ese momento, ¿cierto? Siempre es bueno hacer el ejercicio. Vamos a hacer unos ejemplos. Digamos que Itzel Sierra, la estoy mirando por aquí. Digamos que Itzel, por ejemplo, ¿puedes activar tu micrófono un segundo, Itzel? Sí, claro. Listo. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Mauricio. Bueno, Itzel, ¿tienes en este momento pareja? No. Muy bien. ¿Cómo se llamaba tu anterior pareja? Iván. Iván. Listo. ¿Qué tal esa ruptura? ¿Mutuamente? Tranquila. Pero ese tranquila siendo así, dijo mucho. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo, Itzel. ¿Listo? Digamos que Itzel acabó de terminar con Iván, ¿cierto? Y llegó Itzel destrozada, colocando rancheras, porque eso es lo que uno siempre hace, ¿no? Las canciones más tristes siempre salen a relucir en esos casos. Las mexicanas. Sí, rancheras. Y llegó Itzel y me contó todo. No, Mauricio, imagínate que él resulta que se estaba conectando a un Zoom por allá en cuarentena y conoció a una vieja y terminamos y, mejor dicho, botó toda la basura. Horrible, 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 horrible. Mejor dicho, por allá se cuadró con una vieja que tenía por allá una ganadería y tenía muchos caballos. Un ejemplo, ¿cierto? Destrozada, estás destrozada. Okay. Resulta que yo le digo a Itzel, ay, pero usted tan bobita por lo que se pone a sufrir. Eso era a leguas. Eso él se notaba en los comentarios que le estaba tirando los perros o le estaba echando puntos a la otra. Usted por lo que llora. Tipos hay así. Cuando estamos hablando del estado emocional, hay posiblemente la respuesta de Itzel va a decir, ay, ¿sabe que yo a usted no le vuelvo a contar nada? Porque no me estoy colocando en su estado emocional. En la comunicación asertiva muchas veces perdemos el hilo o el contexto de un cliente, de un paciente, de una persona, de un coachee que nos está escuchando, simplemente porque no te conectas emocionalmente con ellos. Ahora yo solamente te lo voy a poner en este contexto. Hagámosle el ejemplo con un niño. Digamos que nosotros estamos con nuestros hijos, niño pequeño, y nosotros sin querer íbamos caminando y rompimos un juguete. El niño se atacó a llorar, mi juguete, mejor dicho. Y tú dices, ay, tranquilo que yo ahorita le compro 3. Va a llorar por esa boda. Pues es que para él era su juguete. Para él era su juguete. Entonces, en un caso como eso es cuando te conectas emocionalmente, trata de compadecerte. Como se dice, compadecerse es tratar de padecer el dolor de la otra persona. Entonces, haciendo otra vez el caso con Itzel. Itzel, ¿y te dolió muchísimo? Oye, no, horrible. No puedo imaginar cómo estés ahorita. Me imagino que se te cambiaron. Iván, me imagino que te dio el trasnocho, no podías dormir, ¿verdad? ¿Qué más te pasó cuando terminaste con Iván, Itzel? Cuéntame. Pues mucho. Okay. Ahora sí que mi expresión facial lo dice todo. Hay una frase que dice que la vamos a ver más adelante, que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Así es. Entonces,
Ese es el caso de cuando estamos hablando de comunicación asertiva. No sé si de los que estén aquí presentes, alguien ha visto, bueno, los que tenemos hijos o nietos, ¿quién ha visto la película de Intensamente? Quiero que coloquen en el chat el número 1. Los que vieron la película de Intensamente. Itzel, bien. 1, 1, 1. Joana Lizarazo. Sí, claro que la hemos visto muchas veces. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, vamos a ver si es cierto que se vieron la película. Vamos a ver si tenemos nuestro niño interior activado. ¿Cómo se llamaba el personaje que cantaba una canción que decía Ding Bong, Ding Bong? ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Quién era él? ¿Quién era él? La canción más o menos decía ¿quién es ese amigo ideal? Ding Bong, Ding Bong. ¿Quién era ese personaje? El que vio la película Intensamente. Gracias, Ingrid. Si es Bing Bong, pero ¿quién es? Ingrid, bien, el amigo imaginario. Vamos a ver qué tan buenos somos. ¿De quién? ¿Cómo es que se llamaba la niña? Gracias, Juan Carlos. El amigo imaginario de Riley. Voy ganando. Punto para mí. El amigo imaginario de Riley. Muy bien. Ustedes recuerdan que hubo una escena. Ah, no, yo no voy a hablar mucho. Háganme un favor. Vamos a estar aquí atentos y vamos a mirar lo siguiente para que entendamos lo que es la comunicación asertiva hacia un estado emocional. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, Riley! ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. ¿No se ve? ¿No se ve? Oye, todo estará bien. Tiene remedio. No se en ve. cuanto regresemos se al ve. cuartel general. ¿Dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? ¡Tía! ¿Quién es ese amigo ideal? Ya regálenme un segundito. Vamos a intentarlo nuevamente. ¡Tía! ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No, no iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Ah, Pablo, todavía no. Riley todavía no me olvida. Ah, qué falla. Bueno, no se ve la escena, me dicen por acá. Y así lo paramos entonces. Esa escena, de pronto se identificaron el audio, fue cuando le botaron el carro con el que iba a ir a Riley a la luna, se lo botaron al basurero mental, ¿cierto? Al basurero. Y entonces él empezó a llorar. Digamos que alegría, que era la que dominaba ahí en el cerebro de Riley, ella le decía, oye, no pasa nada, no te preocupes, no sucede nada, todo está bien, vámonos, ¿cierto? Entonces él seguía ahí desconsolado, llorando, hasta que llegó Tristeza y le dijo, ¿y te sientes muy mal? Sí, pues vivimos muchas aventuras, estuvo maravilloso todo. Entonces ahí empezó a conectar. Bing Bong empezó a conectar con Tristeza y se liberó, ¿cierto? Porque sentía que Alegría no lo estaba tomando en serio, eso le dolía mucho a él, pero no conectó. Ahora, ahí es a donde yo quiero llegar cuando es el tema de la comunicación asertiva, que muchas veces cuando nosotros no nos colocamos en el lugar de la persona, háblalo de tus empleados, háblalo de tu familia, es cuando no conectas y no tienes una comunicación asertiva. Mira, cuando hemos hecho las sesiones de coaching, las personas se abren más cuando sabemos escuchar.
El tema de escuchar no solamente se trata de, ajá, sí, ok, sino tratar de ponerse en esa posición. Entonces, en el caso de Itzel, ¿qué pasó con Itzel? ¿Cómo lo tomó ella? ¿Cómo se le derrumbó su mundo, por ejemplo, con el tema de Iván? Ahí es cuando va el ejercicio, ¿ves? Eso es uno de los temas de la comunicación asertiva. Bueno, vamos a seguir entonces aquí con la primera parte del rapport. Bueno, vamos a ver la primera parte del rapport. Entonces, la segunda parte es, el tono de voz puede transmitir el sentimiento del momento. Reafirma con su expresión por si tienes dudas. El tono de voz de una persona te puede reafirmar. La persona puede llegar con una sonrisa en teoría casi perfecta, pero si su tono de voz no está empatando con ese, va a ser complicado. No estás haciendo, digamos, feeling. Eso es como bailar. El estado interno básicamente se trata de bailar. Digamos, hablemos de un género de música. Hablemos de un género de música, bailando salsa y la otra persona está bailando tango. No se van a estrellar, no se van a entender. Entonces el rapport, la primera línea de su estado interno es también que el tono de voz te puede transmitir el sentimiento del momento. Reafirma con reafirma con su expresión si tienes alguna duda. Tú has visto que hay personas que dicen, ¿y cómo le fue? Bien, sí. Sí, digamos que su expresión no ayuda a su tono tampoco. Ahora, compadecerse es padecer o intentar ponerse en la situación de la otra persona. Así serás más asertivo y quien te escuche será más abierto. Mire, en un ejercicio que en The Kendama Horse Connection, hubo un ejercicio bastante bonito que nos hizo el tema de Alejo. Resulta que a mí me gusta mucho, soy obsesionado con el tema del lenguaje corporal. Me encanta ese tema y Alejandro me puso un ejercicio con caballos impresionante y me puso en mi salsa. Nos puso un ejercicio donde teníamos que nosotros estar en silencio, no podíamos hablar. Teníamos que solamente observar y éramos 3 personas, una sola persona era la que podía hablar. Y resulta que nos puso a observar a una persona, a una señora. La señora pues tenía a su hijo en una terapia, el niño tenía autismo leve y resulta que yo pude analizar en la señora cuando se les hacía las preguntas, bueno, ¿y cómo les ha ido el progreso? ¿Y cómo te va con tu esposo sí te apoya? Pero mi esposa y yo no podíamos hablar, era mi hija la que podía solamente hablar. Y resulta que la señora solamente me decíamos una pregunta, bueno, ¿y tu esposo cómo está? Y hacía más o menos una expresión como la que hizo Itzel ahorita cuando le pregunté por Iván. Hacía de, no, sí, bien, no, él me apoya, sí, ¿cierto? Y decía que el esposo la apoyaba, pero hacía esto. Estaba haciendo una negación, lenguaje no verbal, pero estaba haciendo una afirmación con sus palabras. Y de ahí surgían las siguientes preguntas. Bueno, ¿y él por qué no vino? ¿Por qué no sé qué? Y la señora se empezó a desarmar. Que sí, no, pues es que me toca duro. Y fue un ejercicio de solamente observación. Bueno, ahí es cuando vamos al ejercicio que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Bueno, entonces, en esa parte estamos hablando. Vamos a seguir con la presentación. ¿Vamos conectados hasta ahí? Me van a colocar el número 1 si vamos conectados o si alguna pregunta por ahora. Aunque ahorita las preguntas se van a poner chéveres. Bueno. Muy bien, sigamos. Entonces, vamos con el estado interno. Ahora vamos a pasar con la segunda parte del rapport y es la fisiología. La fisiología, resulta que una forma de hacer empatía con las personas es nuestra conexión fisiológica, ¿sí? Nuestra postura. Resulta que este señor fue el señor que me hace tan apasionado al tema de leer las expresiones no verbales. A mí me encanta mirar a las personas cuando hablan. Me encanta ver mucho a las personas cuando hablan porque las personas pueden transmitirte respuestas que a veces no quieren decir, pero tu cuerpo te transmite todo. Este señor se llama Paul Ekman. Este señor, básicamente le dicen que es el padre del lenguaje de las expresiones no verbales.
Este señor es una Biblia completa. Este señor, les voy a recomendar un libro si lo pudieran leer, o pues si les llama el tema de ustedes volverse en una máquina detectora de mentiras humana, les recomiendo este libro de este señor que se llama El rostro de las emociones. Este señor, básicamente, lo han consultado en Estados Unidos, la CIA, el FBI, para enseñarles a a todas las, digamos, a las personas que trabajan en el tema de seguridad, cómo leer a las personas, leerlos. Lo que pasa es que el reto se pone interesante cuando se manifiestan las cosas en microexpresiones, cuestiones de menos de un segundo, ¿sí? Eso sí se pone interesante. Entonces, él ha capacitado a muchas personas, sobre todo de la inteligencia de Estados Unidos, para ese tema. Él hacía sus estudios en Nueva Guinea, en Papúa, Nueva Guinea, sobre si eran universales. Estudiaban tribus donde ni siquiera sabían que era una cámara, nunca habían visto una película, y hacía bastantes ejercicios donde miró que las expresiones, la conclusión es que todas las expresiones son universales, y las pudo dejar en siete expresiones universales. Resulta que cuando ustedes estén haciendo terapia, les voy a recomendar muchísimo eso. Ojalá empieces a coger esa habilidad de captar los ejercicios de las microexpresiones, porque ahí puedes encontrar lo que es el resultado. Cuando yo he hecho las terapias de coaching alguna vez, resulta que mirábamos la verdad detrás de la verdad. Simplemente porque muchas veces cuando tú reafirmas, mira, ayer estábamos hablando acá en la ciudad de Bogotá, estaba hablando la alcaldesa sobre las medidas del pico y género que estaban acá para salir por lo de la cuarentena. Y le hicieron una pregunta y le decían, bueno, ¿y qué pasó con ese tema del pico y género? ¿Sí ha servido? Ella, claro que sí, eso es espectacular. O sea, funcionó lo que, como no se quiera haciendo esto, pero estaba reafirmando que sí había servido. A mí me encanta cuando hay campañas políticas, incluso me han hecho el ejercicio. Lo que pasa es que yo con el tema de la política soy un poco, digamos que me abstengo un poco, pero alguna vez me hacían el ejercicio de que si yo podría capacitar a una persona para mejorar su expresión no verbal, cómo transmitir mucho. Y resulta que yo le decía, ¿y para qué? Es para el tema de política. Y yo, no, yo paso a ese lado, no voy porque digamos que tengo, digamos, como ciertos parámetros para que pueda utilizarse el saber leer la expresión no verbal. Digamos que la cara te expresa básicamente el 70% y el resto del cuerpo ya te termina de reafirmar lo demás. Entonces, Paul Ekman hacía ese ejercicio. Efectivamente, hace ejercicios y él es considerado como la máquina detectora de mentiras humana. Entonces, me encanta mucho porque es que básicamente simplemente es bajo tu verdad, bajo la pregunta que sigue, bajo alguna reacción que hayas tenido, ¿cierto? Entonces, me encanta ese ejercicio. Entonces, se lo recomiendo. Postura. Sigamos por acá con el ejercicio. Ya estamos en la parte de... incluso como un dato curioso, a Paul Ekman, el Dalai Lama, lo contactó, hizo un contrato multimillonario con Paul Ekman porque querían desarrollar un programa que les ayudara a identificar las emociones, un programa, ¿sí? Cómo tener esa habilidad. Incluso si ustedes entran a la página de Paul Ekman Company, sí, Paul Ekman Company, ahí hay unos temas de simulacro bastante interesante donde salen las emociones, fotografías, ¿sí? Y pasan en fracción de segundos y tienes que identificar cuál fue la emoción que transmitió. Entonces, se lo recomiendo mucho. Ahora, ya vamos con el tema de la fisiología. A la hora de comunicarte, siempre adopta la misma postura de la otra persona. Hay un ejercicio bastante chévere y es que cuando, por ejemplo, estás hablando con niños, cuando hicimos el ejercicio de las terapias con caballos, con Alejo, siempre me gusta estar a la misma altura de los niños para que te vean más como un amigo. Igual pues yo trabajé en el tema, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en recreación. Hacía títeres, payasos, magias, pintucaritas y me encantaba convertirme en un niño, pero sobre todo con mi postura. Cuando tú le hablas a un niño, si tienes hijos y los quieres reprender, no es lo mismo que tú estés parado de forma, digamos, donde estás viendo a tu hijo hacia abajo
porque tu hijo te está viendo es como figura de autoridad. Con los niños de hoy en día es más fácil hablarles cuando adopta su misma postura. Digamos, estar arrodillados a la misma estatura, te van a ver es más como un amigo. Muy bien. Fisiología, bueno, estas básicamente fueron lo que es la parte universal. También les recomiendo, si ustedes por ahí hay una serie del año 2003 que se llama Lie to Me encanta, que la hizo Tim Roth, que es este señor que está acá. Y resulta que fue patrocinada por él, fue asesorado por Paul Ekman para hacer este ejercicio para el tema de las emociones. Y ahí vas a aprender muchísimo sobre la fisiología. Si quieres hacer este ejercicio, también te recomiendo un video que nos pusieron Alejo y a mí cuando nos certificamos, un video que está en Discovery Channel que se llama El rostro de las emociones. Y vas a mirar culturalmente también cómo todo puede variar. Un saludo de mano, cómo puede variar un espaldarazo, ¿sí? En diferentes culturas también eso cambia bastante. Muy bien, continuemos por acá. Forma de hablar, la velocidad en la que hablas puede mostrar qué tan consciente estás de la situación y cuán desarrollada está tu capacidad de escucha. Mira, esto en el tema de las terapias funciona muy bien porque puedes mirar si una persona habla muy rápido, ese tema lo puedes hacer con empatía. Digamos, el tema de la empatía es una persona que está hablando muy rápido, tienes que hablar rápido. ¿Sí? O tienes que utilizar palabras como, mira, yo sé que tienes mucho afán, sin embargo, vamos a hacerlo hablar rápido. Si tú estás hablando con una persona que hable muy rápido, son personas normal que les gusta ir directo al grano, pero tú hablas, sí, no, es que la terapia es muy buena, los caballos son mágicos, y el señor, sí, pero, o sea, cuéntame, ¿cuáles son las virtudes? Cuéntame. No, pero espérale cuento bien. Es que la vez pasada no vas a conectar con la velocidad. ¿Sí? Tienes que aprender a modular también. Normalmente las personas que hablan rápido son personas que tienen un tono de voz alto. Entonces, ahí tienes que empezar a jugar con eso. Tonos bajitos te pueden mostrar inseguridad, te pueden mostrar, digamos, timidez. Tonos altos pueden mostrar prepotencia. Esto es una cosa de loco. Lo que pasa es que esto es un ejercicio para que tengas que hacer. Yo siempre hago, por ejemplo, a mí me encanta mirar las manos de las personas cuando hablan. El otro día hubo un Zoom, no de acá, de otro Zoom, de una persona que no logré conectarme para nada. Cuando hablaba mostraba mucho esto. Hablaba y decía, no, y es que esto es así, y entonces es que si ustedes, y hacía mucho manejando esto. Esto es normalmente de personas dominantes. Estas personas son, digamos que tienes que manejarlas con un trato especial. 50 personas ahí. Cuando hablas con las palmas, son personas que de una vez te lo puedo manifestar, puedes confiar en esas personas, son personas muy abiertas. Por ejemplo, Amneris es una persona que me encanta cuando sonríe. Esta mujer transmite mucho con esa sonrisa y es una persona que habla mucho con las manos. Cuando habla, utiliza mucho esta postura. Ahora, si quieren hacer un ejercicio, miren, por ejemplo, cuando uno de los mejores oradores de la comunicación no verbal, Barack Obama, es tremendo orador, y miren ustedes su posición no verbal, la forma como maneja eso. Entonces, ese ejercicio se los extra recomiendo. Muy bien. Sigamos por acá. Bueno, y por último, pues ya vamos a entrar, digamos que este tema de la comunicación asertiva, se las quería mencionar, era porque básicamente en todo lo que estemos haciendo, cada uno es profesional en su línea de trabajo. Cada uno es un bárbaro porque los he escuchado, he aprendido muchísimo. En otras cosas me ha tocado buscar por Google porque hay muchas cosas que no entiendo, pero me siento enamorado del tema porque he visto que muchas veces los temas se extienden y es por el amor y la pasión que le colocas a esto. ¿Sí? Es normal. A veces he tratado, a veces incluso pueden preguntarle a mi esposa que me ha tocado con los audífonos y lavando la loza para ir escuchando. Porque me gusta con la pasión que hablas, con la que se habla. Y entonces, este tema de la comunicación verbal es muy importante. Digamos, como para llegar a conclusiones básicas, es que hagas el ejercicio de enfocarte más en tu postura. Enfócate mucho en el tema de tu tono de voz. Esto funciona muy bien. Y sobre todo que aprendas a percibir el tema de las expresiones. Ya esto se pueden hacer con ejercicios.
Yo les cuento un caso que me pasó bastante curioso y quiero que vayas mirando este escenario. Más o menos habían 65 personas. Iba a dictar una charla de comunicación asertiva, efectivamente. Y empecé a hacer la charla, estábamos muy felices, muy contentos, cuando una de las asistentes me pasó su celular. Y yo contesté, aló, ¿cómo estás? Y resulta que era una de las socias. La empresa era una empresa de hermanos, dos socios, y me contesta la señora, ¿usted quién es? Y yo, buenos días, ¿cómo está? Soy la persona que está dictando la capacitación. Y me dice, ¿y a usted quién lo autorizó? Y yo, pues la verdad tendrías que hablar con la chica que te contactó, porque pues eso fue. No, yo soy la jefa, yo soy la que paga, yo soy la dueña del aviso, ¿usted qué hace ahí? Por teléfono, ¿no? Yo, bueno, ya te comunico para que te den la información. Y todos mirándome como qué cara hacía yo, y yo, no, mira, creo que la señora tiene un mal día hoy, habla. Al ratico, siguió la conferencia, estamos haciendo la dinámica, cuando llega una señora con cara de limón. O sea, como si tuvieras comido un limón con sal. Y yo dije, esta es la señora, sin que me dijera una sola palabra, esta es la señora que me habló por celular. Y yo le dije, buenas, ¿cómo estás? Y fui a estrecharle la mano. Y me dejó con la mano estirada delante de todas las personas. Que eso se escuchó que todos hicieron así. Y todos quedaron en silencio. Yo le decía, ¿y usted quién es? No le dije que tuviera que acabar eso. Y dije, sí, señora, ya voy terminando. Pero cuénteme cuál es su ofuscación. No, es que yo no sé quién autorizó. Dijo, ya me dijeron que fue su hermano, el otro socio. No, pero es que él me tiene que pedir permiso también porque yo soy la jefe. Y yo dije, mira, puedo deducir que por las manos como las tienes, tuviste un mal día. Y tuviste algo, hace una hora, tuviste algo que te detonó. Y la señora se le aguó el ojito, solamente con dos afirmaciones que hice, y se le aguó el ojito. Se subió y me dijo, cuando acabe lo espero en mi oficina. Y yo no tenía nada que ver con ella. Cuando subió a la oficina, yo le dije, bueno, ¿cómo está? Cuénteme. Quiero solamente escucharla, qué fue lo que la estresó. Y se suelta a llorar esa mujer, se ataca a llorar. Y resulta que la señora acaba de llegar del hospital porque los papás estaban delicados en el hospital. ¿Sí? La señora, cuando hablaba de los papás, mostraba ansiedad con las manos. Era, no, pero es que es posible, mi hermano, y esto. Y si te das cuenta, no necesité mucho de palabras, sino solamente con la expresión no verbal. Solamente te voy a reducir el cuento. La señora, tuvimos una charla más o menos de 30 minutos, terapia relámpago de coaching, ¿sí? Donde yo era mirando todos sus ademanes, toda su fisiología, y la señora terminó despidiéndose de abrazo, pulpico, y me contrató 3 conferencias más, ¿sí? Entonces, ella decía lo mismo, abusando de su poder, decía, es que todos ellos los voy a echar porque no me llamaron a mí para la conferencia, no me invitaron. Le decía, mira, no te preocupes porque de pronto estaba como que dividida la empresa. Playa alta, playa baja, ¿no? Unos con un jefe, los otros con otro. Entonces, eso era un tema. Pero entonces, cuando tú aprendes a manejar ese tema de la expresión no verbal, aprendes a manejar tus emociones, tu tono de voz. Si tú vas a ofrecer tu servicio, puedes ser más asertivo. A la hora de decir los precios, los puedes decir con más cariño. A la hora de decirle a alguna persona que cambie, puedes hacer el ejercicio del 3x1. Si yo, por ejemplo, le voy a decir a mi esposa, oye, ven, quítate esa blusa que se te ve fea, se te ve viejita, ¿sí? Entonces, como que eso vamos a entrar en choque. Es diferente si yo le digo, oye, amor, tú tienes una ropa muy hermosa y me encanta esa blusa amarilla. Sin embargo, pues, se te vería mejor con otra. Eso se llama el famoso 3x1. Di 3 cosas positivas y algo para mejorar, ¿cierto? Y vas a ser más asertivo. Entonces, pues para finalizar, quería solamente seguir haciendo el ejercicio, que era el tema de la gimnasia cerebral. La vez pasada la hicimos, nos divertimos un poco y hablamos que la gimnasia cerebral básicamente está enfocado al tema de estimular el hemisferio derecho del cerebro, que es el que menos nos han estimulado. Nos han estimulado más la parte izquierda, la parte crítica, la parte matemática. Hicimos unos ejercicios que yo les llamé roca al parque. Estos ejercicios, si los haces, si eres de las personas que tienen problemas para dormir, te los recomiendo. Muy bueno, Itzel, te va a servir muchísimo ese ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Por qué te va a servir mucho? Antes de empezar tu jornada laboral, empiézala
cuando tengas que hacer sobre todo ejercicios de mucho número, hagan gimnasia cerebral. Hay 3 tipos de gimnasia. El tema de, hay visual, hay kinestésica, hay gimnasia también auditiva para estimular los 2 hemisferios. Y vamos a hacer acá pues unos ejercicios que les traje por acá para empezar a hacer el ejercicio. Entonces, los que estén acá y los que le quede posible, vamos a darle continuidad a los ejercicios anteriores. 5:56. Sí, vamos bien de tiempo, ya vamos a terminar. Vamos a hacer los primeros ejercicios y vamos a sacudir las manos. Este gimnasia cerebral te va a ayudar muchísimo al tema de si también sufres dolores de cabeza, a futuro problemas con el tema de Alzheimer, les va a ayudar mucho. Entonces, primer ejercicio, solamente hacer esto. Meñique de una, índice de la otra. No importa de cuál mano. Y lo único que vas a hacer es cambiar la figura haciendo esto. Siempre quedan contrarios. Quiero que lo hagan más apuntando hacia la pantalla para ver cómo lo estamos haciendo. Si pudieran activar sus cámaras para verlos, pues mucho mejor. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio, cambio. Bueno, Susan, ahí te estoy viendo, ahí vas, ahí la llevas. No te preocupes. Cuando hacemos el ejercicio de sacudir las manos, esto es desconexión neuronal, porque si tú haces estos ejercicios de kinestesia, vas a llegar a un momento donde dices, uy, más chica, siente las manos pesadísimas. Por acá ya Ingrid lo está intentando. Bien. Bien, Ingrid. Siempre van a quedar en contrarios. Cambio, 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 cambio. Muy bien. Ahora, el ejercicio, y yo les decía que la complejidad número 2 de ese ejercicio es hacerlo con los ojos cerrados. Porque lo que va a pasar ahí es que tus sentidos necesitan mirar qué es lo que estás haciendo. Y ahí va a empezar a entrar en conflicto los 2 hemisferios del cerebro. ¿Bien? Vamos a ver quién lo hace mejor. Ojos cerrados, inténtenlo. Susan. Muy bien. Ingrid, bien. Ya por ahí lo lleva. Ah, bien. Amelia ya lo tiene. Bueno, ya quedó con los cachitos. Quedó con los cuernitos en una, pero bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio lo volvemos a practicar. Es círculos adelante con una mano y círculos hacia atrás con la otra. Círculo adelante y círculo atrás con la otra. Tiene que ser al tiempo, Ingrid. Uno adelante y el otro atrás. Uno adelante, otro atrás. Eso es gimnasia cerebral. ¿Ves? Ahí necesitas que el cerebro se divida en 2 funciones. ¿Ves? Ese es el ejercicio. Ahí lo estás haciendo, Ingrid, hacia el mismo lado. Itzel lo está haciendo primero uno, después la otra. Entonces, ese es el tiempo. Ya la tienes. Muy bien. Otro ejercicio. Les voy a manejar uno. Este es un nivel maestro. Vas a hacer este símbolo con la izquierda, puede ser. Y con la derecha haces el símbolo, pero con el meñique. Y lo que vas a hacer es caminar con los deditos hasta llegar al lado contrario. Entonces, 1, 2, 3. Y mira que quedan en contrarios. 1, 2, 3. Siempre van a quedar en contrarios. 1, 2, 3. Queda meñique. Si más de uno se está mirando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que mis manos no me funcionan? Eso es gimnasia cerebral. Bien, sacude las manos y lo vuelves a intentar. Muy bien. Otra, bueno, la que hicimos la vez pasada, la de la pistola. Pistola y al otro lado la funda de la pistola. Ingrid, arriba el gatillo, bien. Susan, sube un poquito la mano para poder ver. Exacto. Y a la cuenta de 3 cambias la figura. Haces cambio, 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 cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Cambio. Muy bien, Ingrid. Va por ahí, va por ahí. Muy bien. Esto es gimnasia kinestésica. Vamos a hacer un ejercicio de gimnasia visual. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de gimnasia visual. Troca atrás. Este es súper fácil. Si pueden abrir sus micrófonos, solamente abran micrófonos. Yo voy a puntear y solamente me van a leer la palabra. ¿Listo?
abiertos micrófonos y van a leer a donde yo vaya punteando. ¿Listo? Entonces, solamente me lees la palabra. Verde, Amarillo. morado, amarillo, ¿El qué, papá? Amarillo. Rojo. Amarillo. Amarillo. Naranja. Rojo. 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 Negro. No, estaba mal. Ahora les voy a leer ahora lo vamos a hacer nivel plus. Me vas a decir el color que tenga la palabra. No me la vas a leer, me vas a decir el color. ¿Listo? Rapidísimo. Azul. Rojo. 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 Negro. 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 Azul. Azul. Negro. Negro. Rojo. Verde. 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 Empezamos a perder ahí. Ese es el ejercicio. Esto es gimnasia visual. Vamos con otra. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves aquí? ¿Qué es esto? Un sapo. Un caballo. Un sapo. Caballo. Un caballo. Un caballo. Ah, yo un Caballo. sapo. Caballo, también puede ser una rana Una rana. o un caballo. Muy bien, excelente. Vamos a mirar qué ven acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hija? Mira, ¿qué es esto? Una mujer. Dos Dos abrazados. personas. Abrazadas. Desnudas. ¿Qué es eso? Personas ¿Qué ves? desnudas. En un ¿Qué animal es? ¿Qué más ven? Una mujer botando fuego. Ok. Bueno, muy bien. En una botella, en un botellón. En un botellón. Los felicito. Lo que me preocupó fue que ninguno vio los 10 delfines. Eso sí me preocupó. Los delfines. Hay 10 delfines. 10 delfines. 10. Y se los cuento en las sombras. Acá está el primero. 1, Ay, sí. 2, 3, 3. 4, 5, Mira los delfines. Ah, 7, 1, 8. 8. La silueta Ay. de los ¿Los delfines? Míralos, mira este. Entonces, este ejercicio también es gimnasia cerebral visual. Acá esta gimnasia, digamos que si a las personas que vieron una persona, una pareja echando fuego, una pareja desnuda, no es malo. Simplemente toca que revises cuál es el contenido. ¿cuál es la que te está necesidad? rodeando, ¿no? No es pornografía, hago la aclaración. No ¿Cuál es la necesariamente, necesidad? pero, Nos falta higiene mental. pero digamos que estos ejercicios yo los utilizo mucho cuando hago terapias con niños, porque si un niño te dice que efectivamente ve una pareja, tienes que tener cuidado porque eso puede ser un síntoma de alerta, donde un niño puede estar siendo abusado, puede ser un niño que esté teniendo contenido sexual y por medio de imágenes. La primera vez que hicimos el ejercicio con mi hija pequeña, yo me asusté, porque yo le dije, hija, ¿qué ves acá? Y ella me dijo, un hombre y una mujer, y yo quedé como que, ay, ¿y qué están haciendo? Y me dijo, no, están bailando ballet. ¿Sí? Entonces, eso es un niño. Pero bueno, eso es gimnasia visual. Perfecto. Este ejercicio háganlo seguido. En serio que estos ejercicios sirven y sobre todo el tema de mirar la parte no verbal, desarrollar la parte de la vista les va a ayudar mucho para comunicarse, ser más asertivos con sus hijos, saber si tu hijo tiene una necesidad especial, si tu hijo de pronto no quiere abrirse contigo, esto lo puedes mirar. Míralo con tus pacientes. Mira con las personas que te están escuchando. Esto es una habilidad que se toma, ¿sí? Pero te toca que hagas siempre ese ejercicio. Siempre identifica cuál es el canal dominante de la persona. En las personas visuales, como te contaba, son muy dados a su presentación personal. Yo, por ejemplo, las mujeres, ellas combinan que esto con el arete, que el arete con el collar, que el reloj tiene que ser del mismo color, perfeccionistas en ese tema. Auditivos, personas... digamos que los visuales son muy dados al orden. Son esa persona que si tú tenías este frasquito así, la persona te dice quién me movió porque ya está así. Visuales. Auditivos son un poco más descomplicados con el tema del orden, pero saben dónde están las cosas, aprenden mucho audio. Los kinestésicos, como yo te contaba, son muy dados al tema del contacto. Por ejemplo, si no sabías, los kinestésicos y los visuales son enemigos inconscientes. Hay muchos visuales que no son muy dados al contacto físico. El tema de los abrazos como que, ay,
Y si llega el kinestésico, si tú identificas en tu empresa, ajá, ¿tú qué? Vente para acá y el abrazo y eso, va a ser complejo. ¿Por qué esto es importante que lo manejes o lo empieces a dominar? Si tú estás haciendo, digamos, alguna actividad con caballos y empiezas a hacer, y tú eres kinestésico y los otros son visuales, puede que tu técnica sea infalible, pero si tú no identificas su canal dominante de comunicación, vas a tener que hacer doble trabajo. Ahí te doy ese dato. ¿Por qué me encantan tanto los caballos? Lo han dicho en muchas charlas de las que han dictado, porque ellos son especialistas en leer la comunicación no verbal de la persona. Eso es lo que más me encanta de estos maravillosos animalitos. Bueno, y pues para finalizar, bueno, por acá solamente les quería dar, Alejo, quería decirte lo siguiente, es que resulta que yo quería hacer como a modo gratitud a las personas que han estado participando en este tema. A modo gratitud, yo quería decirles a todos que estoy manejando unos cursos y por este tema de la cuarentena he querido hacer el ejercicio de no venderlos, sino obsequiarlos. Y estos cursos básicamente es con una alianza estratégica que tengo acá en Bogotá, con una entidad que se llama Gestión Estratégica. Acá discúlpenme, no corregí, ya no son 1000 cursos, ya tengo como 150 nada más. Son dos cursos que uno es de liderazgo proactivo integral y el otro es de comunicación asertiva y neurooratoria. Básicamente el enfoque es programación neurolingüística. ¿Qué vas a ver allí? Estos temas, te lo dejo ahí un momentico para que mires. Básicamente... Mauro, esa no se ve muy clara. ¿No se ve muy clara? No. Lo voy a leer. Básicamente los contenidos que vas a encontrar en estos programas es personas y personalidades, la importancia del lenguaje desde la programación neurolingüística, mecanismos universales del lenguaje, posiciones asertivas, importancia del lenguaje no verbal, autoconcepto y fisiología, cómo evitar la incongruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal, la comunicación en el camino del bienestar y la sanación, marcos de referencia, presuposiciones de PNL, 8 cualidades de una persona carismática, las inteligencias de percepción, visual, auditiva y kinestésica, desde las inteligencias de percepción, el rapport, acá este tema les va a encantar. Cuando yo les decía que si había algún soltero o soltera, te vas a dar cuenta que hoy lo que te enseño simplemente son bases, pero a este tema le llaman el arte de la empatía. ¿Qué es calibración? ¿Qué es el chequeo ecológico? Importancia de parafraseo en PNL. Por aquí también lo estaban mencionando la vez pasada que cuando se hacen terapias, muchas veces el concepto en parafrasear es mucho más contundente que todo, digamos que puedes reducir 2 horas, 3 horas de terapia en un parafraseo. Eso te lo van a enseñar acá. Características de las personas y personalidades, patrones de lenguaje y metamodelo, cuentos zen, esos son algo del tema. Estos temas básicamente es lo que está desarrollado en estos dos programas. Son en PDF. Yo les puedo pedir un favor súper especial. Estos dos cursos, por el tema de cuarentena, no se están cobrando. Pero básicamente estos programas han sido diseñados por un alumno de la escuela Bandler, de uno de los papás de la programación neurolingüística, y han sido desarrollados en PDF. Esto no es más digamos que las preguntas o el taller es más direccionado hacia que lo hagas a conciencia bajo tu verdad, no bajo un concepto criterio universal, sino bajo tu verdad. Es en PDF. Hazlos en tu computador, hazlos a conciencia. Podemos cuadrar podemos cuadrar un tema de feedback y ya te voy a enviar el link. Voy a colocar aquí, regálame un segundito, les voy a colocar el link a la persona que desee esos dos cursos. Se los voy a enviar a su correo electrónico, no tiene ningún costo, recuerda, pero sí les pido el favor de que lo hagan con mucho cariño. Y si lo quieren regalar, por favor primero me avisas porque yo hago, digamos, un registro de las personas que están haciendo el ejercicio. Ya les voy a enviar, regálame, ya les voy a enviar este link. Copiar dirección del enlace.
asistente acá, ¿dónde está el chat? Entonces, a la persona que quiera esos dos cursos son para que los hagas. Hay uno que se llama el de liderazgo, me encanta. El de comunicación asertiva es de 23 días para que lo hagas. Y, espérame, acá le colocamos todos. Pegar. Listo. Este link los va a direccionar a un grupo que tengo en WhatsApp. Solamente lo hice estrictamente para este ejercicio de los caballos. Ahí pues solamente pues te voy a colocar tu correo electrónico y te voy a enviar los dos cursos. Hazlos con todo el cariño del mundo, vas a aprender mucho. Cuando yo hice este ejercicio, la verdad, uno nunca deja de conocerse porque nosotros tenemos muchas verdades y muchas teorías sobre la vida y sobre todo que ahí vamos a aprender bastante. Entonces ahí te coloco ese link a las personas que lo deseen, me colocas el mensajito y ahí yo te coloco todo el envío. Entonces ya pues con esto finalizo, solamente les quiero decir que muy, muy agradable todas estas charlas, seguir aprendiendo de todos ustedes, cuenten con un servidor, sigo haciendo el ejercicio con Alejo en Tequendama con el tema de los caballos, aprendiendo muchísimo y pues sobre todo empleando este tema, lo que es los secretos de la comunicación no verbal, que me gusta aplicar muchísimo para las terapias. Entonces, hasta aquí nomás. Mauro, genial, espectacular como siempre. Una hermosa persona también, un hermoso ser de luz, una gran compañía, un excelente amigo. Y mira que hoy me acordé un poco de cuando nos conocimos, más de cuando nos conocimos, cuando conectamos. Y recuerdo muy bien que tú estabas haciendo un ejercicio precisamente en esa certificación que mencionabas y una conexión muy, muy, muy bella contigo y creo que desde ese día se fortalecieron esos lazos y hoy en día poder compartir con tu esposa, con tu hija, con tu otra hija. Es decir, se ha generado una amistad muy bella y obviamente esto que haces de darnos este regalo a todos los presentes, pues es lo que tú eres, es parte también de esa misión y de ese propósito. Entonces, de verdad que muchas gracias. Quiero que ahora nos muestres de pronto unos datos de contacto y algunas otras cosas que estés haciendo en tu compañía para que la gente también sepa un poco más, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco más de esos otros proyectos aparte de este gran regalo que sé que igual lo vamos a hacer extensivo en las redes que tenemos para las personas que no pudieron acercarse hoy, pues también puedan contar con esa oportunidad. Bueno, pues Alejito, y a todos, pues igual muy agradecido porque me gusta aprender. Me gusta aprender el tema de cuando me apasioné con el tema del lenguaje no verbal, fue porque siempre yo decía, oiga, qué chévere uno aprender a identificar ese tema. Y cuando hablan del tema del sexto sentido, que es, oiga, esta persona, como que tienes ese sexto sentido, como cuando sientes que está pasando algo, simplemente empecé a profundizar en el tema y me apasioné mucho y lo empecé a emplear en mi trabajo. Digamos que en el tema de las capacitaciones que yo hago, siempre aplico mucho el tema del coaching. Nunca llegar con las herramientas de esta es la solución de tu vida, sino saber escuchar. En un Zoom que tuvimos también con otro colega, no sé si tú estuviste en ese Alejo, con Edison, Ajá. de una chica también que tenía un dolor muy grande, había terminado una relación bastante fuerte y solamente con 3 preguntas, por medio de su expresión no verbal, ella se desató en llanto. Y el tema fue una conexión, fue muy fuerte porque yo lo tenía solamente en una imagen pequeña y solamente yo vi cuando hicieron un comentario sobre eso, justo mi mirada estaba enfocada en ella y resulta que se desató en llanto y me gustó aplicarlo. El tema, digamos que me he estado tratando de meter mucho más con el tema de caballos es porque, digamos que mi finalidad, o yo entendí que nosotros vinimos fue a servir, a dar, y no importan las herramientas. Digamos que los caballos me encantan, nosotros con mi esposa, con mis hijas lo hacíamos de un tema más de recreativo, pero a partir de que empecé a mirar herramientas con el tema de los caballos aprendí mucho. Cuando me diste la oportunidad de ese coaching gerencial con 30 personas que estuvimos con Farid y utilizar el coaching y el tema de los caballos fue impresionante. Entonces me gusta. Mis capacitaciones básicamente yo las enfoco a el tema de servicio, comunicación asertiva.
me enfoco mucho en el tema del tema comercial, porque así la persona no lo quiere saber, todos somos vendedores por naturaleza. Lo que pasa es que no sabemos vendernos bien, a veces por una palabra mal dicha, por un tecnicismo que manejo. Entonces, básicamente me gusta ese tema de la comunicación asertiva. Las conferencias que hago siempre pues las estoy manejando, digamos, las he hecho en Colombia, las he hecho en Colombia, tenemos proyectos para hacer en México y tenemos para Costa Rica. Una persona que me ha estado haciendo invitaciones. Y el tema de coaching, básicamente desarrollo. Entonces, pues básicamente es como mi tarea, mi experiencia. Y sobre todo enfocado al tema de PNL, Alejo. Vale, genial, Mauro, muchas gracias. Por otro lado, sé que algunas personas me van a escribir también para darles tu número celular, pero pues también con esta encuesta que está ahí en el chat, lo pueden tomar de ahí directo y quedan con esa base de datos en los listados de Mauro. Entonces, bueno, en este momento quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta y quiere empezar y abrir su micrófono, por favor. ¿Preguntas o inquietudes? Yo. Hola, Adelante. Mauro. Adelante. En la cuestión, bueno, al inicio no pude estar como conectada, pero cuando tú hablas sobre, obviamente, la parte del lenguaje corporal, aliado un poco al tono de voz, de esta forma, ¿cómo puedes llegar a equilibrar? Porque al menos, ejemplo, bueno, de forma muy personal, yo tengo un tono de voz muy fuerte y realmente cuando, en este caso, yo hablo, se puede escuchar como el regaño, como la dictadura, como el dominante, pero también tengo mucho un tema de control, o sea, pero control como de la situación, ¿verdad? Entonces, y muchas de las veces, pues obviamente lo que no digo con palabras, pues soy muy expresiva a forma facial. Entonces, ¿cómo puedes, en este caso, o cuál sería como una de las indicaciones para poder tratar de modular en cuanto a lo que dices, cómo lo dices y no sé si me di a entender? Sí, claro que sí. Bueno, mira, hay dos situaciones o hay dos posiciones que tienes que clasificar el tema. Si es un tema digamos, de comunicar, de que tú te vas a comunicar, puedes dejar esa salvedad, mira, de la zona donde yo vengo hablamos un poco duro, sin embargo, no crean que los estoy regañando, siempre el sentido del humor es una forma tremendamente positiva de romper el hielo. Entonces, es hacer el ejercicio. Mira, acá digamos en Colombia hay zonas también donde se habla fuerte, se habla golpeado. ¿Sí? En Santander se habla. Entonces acá tenemos una teoría que la persona es de mal genio. Se hacen hasta chistes, se hacen de tema que la persona habla muy duro. Pero pues también eso es a nivel país, a nivel país. Digamos que, por ejemplo, en la parte del Medio Oriente, ellos hablan mucho cerca, hablan muy cerca. ¿Sí? Y por ejemplo, hacia este ladito, si alguien está hablándote muy cerquita, está invadiendo tu espacio, tu círculo de confianza. Entonces, es un tema. Yo te recomiendo mucho el tema del video que te contaba de los secretos del lenguaje corporal. Pero sobre todo, si tienes un tono muy alto, utiliza mucho tus manos. Utiliza mucho tus manos. Porque las manos, sobre todo cuando tú expones y muestras mucho palma, como yo te contaba, es un tema primero digamos que de que eres abierto al tema. Eres abierto. Y si tú tienes un tono de voz, siempre utiliza esto. O utiliza el triángulo de poder. El triángulo de poder es algo que se utiliza mucho cuando hago ejercicios de visualización o de concentración. Mira, la mente suele divagar y pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Mi hija me estaba diciendo, papi, y es que a mi hija también hacemos el ejercicio porque ella se desconcentra mucho. Muéstrale cuál es el triángulo de poder. Cuando tú estés hablando, coloca siempre manos en esta posición. Si alguien te está haciendo preguntas o necesitas concentración, eso es un foco. Es como si estuvieras colocando la lupa. Entonces, esto es un tema de neutralizar mucho. Cuando estés hablando, sigue manejando tu tono de voz, pero esto es importantísimo. Cuando tú hablas, si tienes tono fuerte y muestras mucho esto o esto, cuando estás hablando y manejas mucho esto, ahí sí ya se va a ver más como un tema de agresión. Entonces te recomiendo mucho palma
palma y triángulo de poder. Te lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Adelante, Ingrid. A mí me pasa, o bueno, me ha pasado, yo no sé reconocer si tengo voz muy, muy fuerte o dominante, pero me ha pasado que, por ejemplo, yo ya estoy con pacientes, soy médico veterinario especializado en caballos, pero ahora estoy estudiando fisioterapia. Entonces, ya me toca platicar con pacientes y algunos están demasiado dolidos que cuando tú tratas de bajar el tono y decir te comprendo, no sé, se sienten ofendidos, se sienten como, oye, me estás como teniendo lástima o ¿por qué me hablas así? Entonces, en ese caso, ¿cómo que se recomienda mejor hablar un poco más fuerte, más firme o seguir con ese tono bajo de comprensión y de empatía? Ok, igual el tono de voz que tienes, Ingrid, es un tono medio bajo, es un tono tierno, es un tono tierno. A mí me encantaría escucharte de mal genio porque debe ser una ternura escucharte de mal genio. Por el tono. No, y te voy a contar algo, el tema de los tonos, digamos que es importante siempre, digamos, la postura de, digamos, de colocarse en la posición de la otra persona. Digamos que a mí siempre me gusta es empatar. Recuerda lo que hablábamos ahorita del tema del rapport cuando estés hablando con las personas. Si tú manejas un tono bajo y las personas son de las que hablan, sí, fuerte, dominante, imponentes, ¿cierto? Entonces no vas a conectar ahí, puedes hablar fuerte. Mira, te voy a poner en este caso. Alguna vez tuve una capacitación acá cerca del edificio, al frente del edificio de Caracol Radio en Bogotá, y resulta que fui a estacionar y yo iba en mi motocicleta ese día. Y el parqueadero para motocicletas, el señor que aparcaba, no sé si sea, digamos, como lenguaje universal para todos, tenía que correr motocicletas para abrir los espacios. Y resulta que estaba el espacio de eso. Cuando yo llegué, yo, muy buenas tardes, para parquear. Y el señor con una cara de limón, llega y dice, no hay parqueadero, no hay. Y yo viendo que habían 2 espacios para aparcar o para parquear. Y entonces yo dije, me dijo, es que mire que me dejaron todas esas motos bloqueadas y no tengo ahora, y no se pueden mover. Me bloquearon la dirección y la motocicleta no se podían mover. ¿Sabes qué fue lo que yo hice? Un porcentaje muy alto hubieran hecho, pues ni que este fuera el único parqueadero que hay, yo me voy para otro. El ejercicio que yo dije, yo solamente dije horrible. Horrible, horrible. ¿Cómo son de inconscientes? ¿Cómo van a dejarle usted bloquear esas motos? Horrible, no que le van a dificultar su trabajo. Qué cosa tan impresionante con la gente como es de inconsciente. Horrible. Y el señor se quedó mirándome como que esperaba a que yo le hubiera respuesto algo. Dijo, si quiere métale en este huequito y listo. Entonces, cuando tú hagas ese ejercicio del tema del rapport, se trata de eso. Mira a la persona a la que estás abordando. A la que estás abordando. Mírala, cuál es su, por ejemplo, el patrón dominante. Mira, en su hablar, tú puedes identificar también si es visual, auditivo o kinestésico. Con la mirada puedes identificar. Mira, a los visuales, tú, por ejemplo, los puedes identificar, por ejemplo, de los visuales, como yo te contaba ahorita, son personas que hablan mucho y miran hacia arriba. ¿Sí? Miran mucho hacia arriba. Si tú estás hablando con esa persona te puede estar hablando por celular. Entonces, digamos, sí, usted coge por aquí, la vuelta, sube, están dibujando todo con sus manos. Esos son los visuales. A esas personas tú les hablas con ademanes visuales. Entonces, si estás hablando, dije, mira, ven y te muestro, quiero que veas esto, ¿sí? Ese es el ejercicio. Demostrar todo lo que tú hables asociado a mirar. Ven y te muestro, mira, observa. Si la persona es auditiva, los auditivos miran mucho hacia los lados, miran mucho, están hablando y miran mucho hacia los lados. Adivina a qué están apuntando. Eso es un patrón inconsciente. A esa persona tú le puedes hablar lo mismo, pero ahora con el tema de oír. Oye, pues mira, a mí me pasó un caso, quiero contarte un caso que me pasó la vez pasada, quiero contarte todo lo que vaya a asociar con el tema de escuchar. Y kinestésico, ahí sí es un reto porque es un ejercicio de tocar. Sí, claro que sí, ven para acá, empatar. Eso es un ejercicio tremendamente poderoso.
Entonces, para ese lado es que empiezas a adquirir esa habilidad de mirar cuál es el patrón dominante y tú empatar con el tema de tono de voz. Te recomiendo muchísimo eso. ¿Cuál es el tono y la velocidad de la persona? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono? Bueno. Expliqué bien. Ok, espérate que Farid está por ahí. Hola, mi Farid. Farid. Farid, adelante. ¿No me van a dejar? Claro, claro, por favor. ¿Sí me dejan? Estás en tu día. Es más, hoy dejo que te demores, ¿listo? Feliz Día de la Madre. Ay, sí, ay, sí. No, a ver, Mauri, yo quiero hacerte una consulta, porque a veces yo me apasiono mucho, ¿no? Y yo soy muy, creo que muy visual porque uso mucho las manos. Y gesticulo mucho y mis expresiones como son como muy intensas a veces. Y entonces me gustaría que me dieras como algunos tips para tratar de manejar eso. A veces yo sé que me apasiono y me pongo un poco intensa a veces, cuando, sobre todo cuando hay un tema que me... Pero no sé, es, sobre todo me pasa mucho cuando estoy usando micrófono, cuando estoy trabajando como juez, y como tengo que ser muy rígida en la aplicación de algunas cosas, a veces me pongo como demasiado estricta, demasiado... Entonces tengo que aprender como a bajar un poquito eso. No sé qué, tú que me has escuchado hablar, que me has escuchado en tantas cosas y en tantos temas, porque por ejemplo yo sé que de repente cuando estoy tomando un tema más holístico, más tal, de repente tengo como un tono de voz más suave, pero cuando estoy en algo me pongo más fuerte. Yo no sé si me puedes dar algún consejo. Bueno, consejo no, digamos que más una sugerencia. Te cuento que, digamos, en cuanto a ese tema, a mí cuando me toca hacer exposiciones con micrófono, digamos que a mí me encanta mirar a las personas porque cuando se apasionan con algo, solamente pregúntales. Es eso, yo me he dado cuenta acá en las preguntas para muchos expositores y que como se dice, se derrama en prosa. Y me encanta porque eso es pasión, eso es pasión. Sin embargo, digamos que cuál es la finalidad y cuál es el escenario. Porque mira, muchas veces cuando las respuestas son cortantes, cortantes, muchas veces se puede interpretar como, ah, no, pues tan pedantes. Habrá mucho que dijo como lo primero que se le ocurrió. ¿Sí? Pero cuando uno se apasiona, esa pasión también se puede transmitir en palabras, en tono de voz, ¿sí? Y sobre todo, mira que a mí me encanta cuando en las conferencias a veces me estoy pasando, mira cuál es la persona que está, digamos que presionando el tiempo, ¿cierto? Presionando el tiempo. Yo a veces veo a las personas que están así, como que, cuando ya empiezo a ver ejercicio de que reloj, yo, uy, va uno, vamos a mirar, son 10. Yo dije, bueno, va uno. Van 2, van 3, van 4. 40% ya miraron el reloj. Es un ejercicio de que ya están mirando o tienen algo pendiente. Es como un ejercicio que yo siempre hacía, me encanta. Es este ejercicio, digamos que estos son unas llaves. Si tú estás hablando con este secreto no se los voy a dar, pero es que es obvio, solo que de forma inconsciente muchos no lo han visto, no lo han analizado. Si, por ejemplo, tú estás en una situación donde estés con una persona como que no te llena mucho el espacio, solamente te doy un secreto, ten unas llaves en la mano. Ten unas llaves en la mano. Punto. Sí, ni siquiera tienes que hacerle, mira, son unas llaves, las estoy moviendo. No, ten unas llaves en las manos, no más. Es un ejercicio psicológico donde la persona, si tú vas a presionar a la persona, solamente tiene las llaves en las manos. Y la persona lo asocia de forma inconsciente que se tiene que ir y va a empezar a hablar más rápido y va a terminar. Es un ejercicio. Si tú ves, por ejemplo, mi Fari, que tú te extiendes y el tiempo es corto, ¿sí? Tú ten unas llaves en la mano. Tú ten las llaves en la mano. Sí, tenlas, una llave. Sobre todo porque cuando vas a hacer una explicación corta, entonces tú haces el ejercicio de tener las llaves en las manos, eso va a ser un anclaje kinestésico donde te hace que vas en contrarreloj. Es un ejercicio bastante bonito. Ese ejercicio, digamos que en cuanto a ese tema, siempre medir los tiempos. Cuando estés hablando por el tema de micrófono, yo también soy un convencido de que uno tiene que aprender a modular, porque depende del sonido que tengas. Si es un sonido amplificado, autopotenciado, un espacio cerrado, pues estamos hablando que si tienes tono alto,
vas a generar dolor de cabeza. Pero si tienes un tono, digamos, sí, un tono alto, pero ves que el sonido no es tan potente, puedes hacer el ejercicio fácil. Es sencillo, es sencillo. Igual, también yo les digo a las personas cuando exponen con micrófono inalámbrico que tienen que tener cuidado con lo que tengan en las manos porque eso también puede connotar ansiedad, ¿sí? O desconocimiento, porque si estás hablando y empiezas a hacer el ejercicio, sí, si no, efectivamente, pues los caballos son lindos y lo que pasa, entonces vas a connotar eso. Entonces, son ejercicios nomás. ¿Te acuerdas del ejercicio que hicimos así, Fari? Ahorita que estamos haciendo. Si quieres también otro ejercicio que puedes hacer, si no quieres tener las llaves en la mano, puedes tener el ejercicio de que la explicación o lo que vayas a hacer, trate de calcular en tiempo por deditos. Cada tiempo, digamos, cada dedito son 2 minutos. Entonces, un ejercicio cuando tú estás hablando y haces, va 1, van 2 minutos, van 2 minutos, haciendo un cálculo. Eso es un tema también kinestésico para hacer acortamientos de tiempo. Súper. ¿Sabes? Que en estos días que hemos estado haciendo estas charlas, como nada las puso tan contrarreloj nuestro querido moderador, y se lo pasa contando. Ese es uno que me controla. A él le encanta. Como por lámina, como por diapositiva, que aproximadamente me iba a demorar 5 minutos por cada diapositiva. Entonces me propuse no pasarme de 12 diapositivas para que me diera el tiempo y no pasarme de tiempo. Entonces, de esa manera también empecé a controlarme y lo practiqué, ¿no? Y me lo ensayé y ahora me ha dado por eso, porque para poder tener, como estoy también montando las clases online, para poder tener un poco más concreto lo que voy a dar en la clase. Puede funcionarte. Se me cortó. Se me cortó el audio de Fari. No sé si fue solo a mí. No, y no fui yo, conste que no fui yo. Ya es la energía. Fari, si quieres escribe en el chat. Yo me imagino a Alejo allá con las llaves. Jalándole el cable de la señal a Fari. Alejo, muéstrate, yo quiero ver tus llaves. No, no tengo que... Le daría las llaves de un hospital a Fari para que le pese harto la mano, ¿vale? Porque... Ahí escucho yo, creo. El ejercicio de lo de las diapositivas solamente digamos que tiene algo contraproducente porque lo he intentado. Si digamos yo digo la exposición son un ejemplo, 1 hora, entonces digo 60 minutos dividido en 5 diapositivas, eso te daría el tiempo que cada diapositiva te daría. Pero no es algo exacto porque si cada diapositiva toca entrar o toca hacer un ejercicio, por ejemplo, con el que muy amablemente Itzel me ayudó, van cambiando los tiempos, Pero digamos ya sería lo otro que aprendí cuando hice el proceso de conferencistas hispanos, es el tema de trabajar contrarreloj, que es un ejercicio que es como si tuvieras un teleprompter al frente. ¿Sí? Ese ejercicio es un poco manejar la presión, pero es un ejercicio muy efectivo, que tú puedes manejar ese tema que dice, bueno, 5, 5, 5, 6, 4, 3 y eso. Bien. Epa, chicos, se aprovechan de mi nobleza, ¿no? De que se me cayó la señal. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Mauricio, ahí me surgió, ejemplo, una duda en lo que decías en cuanto a la respuesta a Farid. Es una duda un poco más, otra vez en la parte del tono, pero tú nos decías al inicio que, ejemplo, el tono en cuestión como para dar costos, obviamente tiene que bajar un poquito y cuando dices características o algo, sube. Sí. Pero esto no podría variar, ejemplo, con el contexto en donde estés, en este caso, vendiendo. ¿Podría variar? Ajá. O sea, el que a lo mejor no sea un tono más bajo, sino si yo estoy en un contexto en donde es un contexto a lo mejor, no sé, vamos a ponerlo, venta de caballo, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente va a variar un poco o sería más un tema de seguridad o cómo sería ahí. Gracias. Mira, hubo algo bastante curioso que vi alguna vez con Alejo
que íbamos a hacer, no estoy seguro en qué sesión de caballos iba a hacer, pero Alejo hace unas instrucciones de seguridad. Hace unas instrucciones donde explicó lo que era el método IGALA, que era pues pie a tierra, haciendo la explicación. Y al final decía, bueno, y sin embargo, pues estamos haciendo un ejercicio de cómo estamos trabajando con animales, hay peligro también de vida, que esto ya nos toca por protocolo mencionar, que esto es una responsabilidad alta con peligro del tema por lo que se está tratando con caballos. Pero él lo manejó, digamos, las características del principio, mire, se la van a gozar mucho, entréguense a esto. Tú te imaginas que yo al final lo hubiera hecho, pero ojo, si un caballo los patea, los pueden matar. Pilas. No yo, porque vea este caballo, es una cosa gigante. Si tú ya manejas un tono, digamos, en las ciertas cosas que se necesita manejar más tranquilidad, se manejan tonos bajos. Entonces, repito, en características, entonces, por ejemplo, mira, la terapia dura 45 minutos, donde te vas a gozar este espacio, vas a interactuar con los animales, vas a aprender y esto. Y el precio son $600 por sesión. ¿Sí? Si tú pones, pero mira, te lo pongo en ese contexto. ¿Has ido, por ejemplo, a algún lugar, algún almacén, a hacer alguna compra y que el vendedor te diga, tú le preguntas unos tenis y ese vendedor te diga, pero valen $300? ¿Se los muestro? Ese pero, como que irónico, ya empieza la mente de uno a trabajar. Farid le dice el gusanito, yo le digo Chucky. Empieza Chucky a decirle, uy, pero es que me veo con cara de que no puedo, me veo con cara de que no tengo el poder adquisitivo. Ejercicios como esos. Por eso es que, por ejemplo, esa palabra pero, ya. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser para un área comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las garantías se pueden hablar. Si tú dices, mira, esta garantía es de 1 año, es diferente decir, mira, esta tiene una garantía de 365 días. Es el mismo año, pero mira que el 365 se escucha más abundante. Cosas como esas. No sé si de pronto, si contesté lo... Mauro, yo quiero complementar algo de pronto lo que decía Itzel, y es que, por ejemplo, un caballo tiene un valor de $1 millón, la pajilla de ese caballo, ese semental, costar, digamos, hablemos de $10,000, un ejemplo. Entonces ella lo que está manifestando es que en este contexto, hablar del precio del caballo tiene que ser ese elevado, al contrario, porque es un caballo de miles de millones de dólares. Ese contexto sí lo puedes hacer, ¿oíste? Porque es una característica. Exacto. Mira, estamos hablando de un ejemplar que vale $10 millones, ¿sí? Entonces, eso es una característica, que su valor, eso puede ser una característica. Pero si esa es la hora de venta, entonces tú, por ejemplo, le dices, no, y ese caballo solamente $10,000. Imagínate, ¿qué son $10,000 para esta hermosura de animal? Es diferente el contexto. Características siempre magnifica. Y lo que tú necesitas que se vea pequeño, sí. Digamos, ¿en qué ciudad estás tú, Itzel? ¿En dónde estás? Estoy en Monterrey, en México. En México, pues entonces hablemos dolarizado, igual. Lo mismo, es que estos son, no sé, $10,000, ¿sí? Pero también tienes que mirar el tono y la expresión, porque también eso se puede escuchar, ay, no, pues $10,000. Ah, no, muchísimo. Y ahí va apuntado la parte de la expresión no verbal. A mí me han hecho esas las preguntas, ven Mauricio, y por parte telefónica, ¿tú cómo identificas a la persona si está de mal genio? El tono de voz, la comunicación paraverbal, el famoso tonito, que eso es donde hay las famosas peleas de pareja. No es como me lo dijiste, sino el tonito en el que me lo dijiste. Ok, muchas gracias. Si querés, puedo agregar. Es el cómo vas a decir y en qué querés enfatizar. Digamos, lo que vos querés que el otro te preste más atención es donde vos tenés que hacer énfasis. Y lo que no, lo hablas más despacio. Y por ahí, cuando tenemos una voz que somos un poco jetonas, nosotros acá en Argentina le decimos así, cuando tenemos nuestro timbre de voz fuerte, que la otra persona siempre piensa de que uno está enojado y nada que ver, es la sonrisa y bueno, sí, las manos y acompañar con el cuerpo a, sí, mira, hacerme la sumisa.
¿Para qué? Para vos entrar. Yendo para el tema del rapport, le hablo con el mismo tono de voz, ya sea bajo, alto o medio, y después lo bajo y hago que vaya un poco más abajo o un poco más arriba. Lo que decía, por ejemplo, la otra chica recién, yo hablaría de como ella habla siempre, o para empatizar, digamos, para empatizar, digamos, con la otra persona, y después bajaría un poquito o subiría, como para que la otra persona te acompañe, para hacer bien el rapport. Porque si una persona está triste y vos le hablas así, es como decía ella, yo bajo y la otra persona dice, ¿pero qué le pasa a esta? Entonces no. Y a veces la firmeza, sí. Y a veces la firmeza, yo tenía un profe que me decía siempre, con firmeza y sin enojo. Yo voy a hablar firme, pero sin estar enojada. Es cierto, muchas gracias, Amneris. Muchas gracias, Amneris. Yo siempre cuento, digamos que es un escenario que todavía mi esposa sabe que estoy superando, y fue la muerte de mi papá, que yo estaba estábamos trabajando con mi esposa y nos llamaron que había muerto mi papá, efectivamente murió, y fuimos ese día, mejor dicho, casi hicimos todas las imprudencias para llegar allá. Y cuando llegamos, pues efectivamente mi papá pues había fallecido, estaba ahí en el piso, pues estaba con eso. Y mientras llegaban a recoger el cuerpo, me entró una llamada de un banco. No voy a decir el nombre para no ridiculizar el banco de la Casita Roja. Pero entonces resulta que me llamaron y me decían, muy buenas tardes, estamos llamándolo del banco tal. Y yo, sí, buenas tardes. Señor Mauricio, ¿cómo se encuentra? Dije, mira, en este momento, en serio, no puedo contestar, mi padre acaba de fallecer. Ah, me alegra mucho, señor Mauricio. Llamábamos para contarle los productos y yo, oye, escucha el tono de voz. El tono de voz. En muchas de las entidades que he asesorado el tema del servicio al cliente tienen la teoría que siempre llegar con la mejor actitud es la mejor forma de desarmar, y no necesariamente. Lo mismo decíamos con ese tema, decía, señor Mauricio, mira, hubiera dicho, por ejemplo, señor Mauricio, mire, lo siento muchísimo, lo acompaño en su dolor, discúlpeme si lo llamé, la verdad no lo sabía, me comunico nuevamente después con usted. Pero cuando llegó toda folclórica, igual yo sé que no fue la pelada, porque digamos que cuando uno se estandariza y está, digamos, como articulado un protocolo, que uno siempre dice lo mismo, siempre va a decir lo mismo, entonces ya se manejan como contestadoras automáticas, tienen un mensaje en automático. Entonces, pues efectivamente está la capacidad de lo que decía Neris, se llaman neuronas espejo, que tiende a uno a tener feeling con lo que más se asemeje a mí. Eso es básicamente en la posición corporal. Si hablas con una persona que tenga algo en la mano, si tú hablas y tienes algo en la mano, empiezas a hacer el ejercicio. Si la persona está un poco inclinada, tú haces el mismo ejercicio. Alejo me preguntaba la vez pasada, en la charla pasada, que cómo hacía para yo hablar, creo que a veces no era tan asertivo, que era muy fuerte, creo que en el tema de las terapias, pero a la hora de relacionarse con los demás no era muy fuerte, o algo así lo entendí. Y de eso se trata. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien, si la persona está cruzada de brazos, hay muchos que se indisponen. Dicen, uy, esta persona está bloqueándome. No, no necesariamente. A veces esto quiere ser una postura de que te están poniendo mucha atención y tener una postura de eso. Pero si yo veo que es una postura donde está así, la persona tiene una cara como que, ajá, sí. Yo hago exactamente lo mismo. Me paro al frente de la persona y entonces como te estaba contando, la persona como que siente que solito, efecto automático. Ingrid León me decía que por aquí que a mí me hicieron un examen para saber qué tipo soy y me salió 40% auditiva y 60% kinestésica. Y con lo que me acabas de explicar, Mauricio, lo confirmé. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Sabes que una magia que he intentado hacer es el ejercicio de cuando empecé a meterme mucho en el tema del lenguaje corporal, me empezaron a dar unos dolores de cabeza impresionantes. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a mirar de que estás escuchando algo que te dice la persona, pero su fisionomía y su tono de voz no están reafirmando, los mensajes que llegan al cerebro empiezan a ser como un choque entre tres. No, es que está diciendo eso. Entonces, los primeros días empecé a tener unos dolores impresionantes de cabeza cuando empecé a hacer ese ejercicio de volverme más efectivo. Listo. Sí, la verdad que es apasionante. Yo hice programación hace un par de años y
y es apasionante porque te lleva, más cuando o sea, te gusta comunicar. Y yo el año pasado hice un curso de oratoria para no hablar tanto, porque si no puedo hablar tanto, entonces lo que me decía la profe, que cuando nosotros los kinestésicos, que movemos mucho, gesticulamos y somos más del contacto, haces una al momento de dar una charla o de hablar con alguien, con un coachí o con el que sea, empezás a competir tu persona con tus movimientos y obviamente con lo que quieres transmitir. Entonces, es pensar cómo hago para empatizar con la otra persona, no tengo que mover tanto las manos, no tengo que hacer esto, y es un trabajito, es interesante y es lindo porque te atrapa. Yo le contaba a mi esposa que yo me hice pagar una plata. Si ustedes, por ejemplo, si utilizan los anclajes visuales, auditivos o kinestésicos, también son muy efectivos. No sé si muchos recuerdan que cuando uno se portaba mal, perdón, que la mamá le decía a uno, vea, usted no me va a hacer caso y se va a caer. Usted no me va a hacer caso y se va a caer. Y efectivamente uno se caía y automáticamente uno se acordaba de la mamá, oiga, sí, mamá tenía razón. O con una relación, ay, ese tipo no, vea, ese tipo a mí no me convence, se acordará de mí. Y uno efectivamente pasaba algo y a veces el orgullo uno no decía nada, pero yo estaba pensando. Yo me hice pagar una plata con una cuchara. Con una cuchara me hice pagar una plata. No, ¿y cómo así? Fue un anclaje kinestésico. Solamente fue el ejercicio porque me lo contaron y yo dije a ver si qué tan efectivo es. Me encontré una persona que me debía plata y después se perdió y antes de mal genio. Y yo me acuerdo que me lo encontré y pues ahí una cucharita y se la doblé así, una cucharita. Y se la regalé, le dijo, hola, ¿cómo vas? No te preocupes que no te voy a cobrar nada, no te preocupes, te regalo esta cucharita. Mira, solamente te digo que esta cuchara es para que te acuerdes que ese dinero que no me devolviste, estabas jugando con la comida de mi familia. Con ese dinero que te pones, con toda la buena voluntad. Toma, te la regalo. Pues esa persona, adivina cuántas veces come al día. 3. Y si comía postre, 4 o 5. Y con una cuchara o un tenedor. Y adivina qué era lo primero que se le venía a la mente. ¿Sí? La plata, la plata, la plata, la plata. Y efectivamente terminó pagando. Pero esos ejercicios se pueden hacer de forma positiva con los hijos. Amor, mira, recuerda que cuando veas este cosito, esto tiene el poder de volverte tremendamente. Los anclajes. Y hay anclajes visuales, auditivos y kinestésicos muy interesantes que se manejan también en terapias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hago para perder el miedo cuando presento mis ejemplares en las exposiciones equinas? Me dice Juan Carlos. Ay, bueno, la pregunta de perder el miedo, digo que es que el miedo bien utilizado, bien focalizado, puede ser un turbo para mí. Digamos que lo primero que yo siempre hago con el tema del miedo es hacer la estructura de la tortica, de una tortica. La estructura de la tortica, ¿qué es? Si digamos, por ejemplo, tú vas a hacer una fiesta de cumpleaños y tienes una torta, sabes que hay 30 invitados, tú sabes que esa torta tú la cortas, primero mides a cuántas personas hay para que la torta alcance para todos. Yo hago exactamente lo mismo con el miedo. Hago como mi tortica imaginaria y pienso qué pedacito es y por qué sería el miedo. Entonces, por ejemplo, que me hagan esta pregunta y no la sepa contestar, o que empiezo a hacer, en las conferencias a mí me pasa lo mismo. Yo tenía pavor con las personas que tenían estrato socioeconómico alto. Me daba miedo una persona que tuviera un estrato socioeconómico alto porque me daba pavor. Decía, ay, Dios mío, me van a... No, simplemente me metí y empecé a estructurar. ¿Por qué me podrían decir eso? Y empecé a clasificar el miedo. Pártelo. Parte primero el miedo en las partes que tú crees que son los factores que te da miedo. Entonces, que me enrede en la oratoria, que, no sé, que el sonido no sirva. Depende del miedo y tú lo clasificas por pedacitos. Y ya después empiezas a sacar la tajadita. Que me enreden en la argumentación del caballo. Entonces, empieza a quitar qué puedes hacer para ese primer miedo y empezar a hacer el ejercicio.
cuando tú tienes un miedo, es más fácil combatirlo cuando se ve estructurado por pedacitos, porque es más fácil atacarlo pequeñito y no cuando uno lo ve en dimensión grande. Es lo mismo como lo que pasaba en las motos. A mí me fascinan las motos, Farid lo sabe, porque nos fuimos a esa sesión en motos, me encantan las motos. Y a mí hay muchas personas que me dicen, a usted no me le subo a una moto ni porque me paguen. Y yo le pregunto, ¿te has caído alguna vez en una moto? No, pero es que me han contado. Entonces ahí yo ya empiezo a analizar que es algo adquirido. Y cuando tú empiezas a hacer la estructura del miedo por pedacitos, es más fácil darle solución a cada pedacito y no a un problema general, en mi concepto. ¿Me permite hacer una acotación? Ya que es algo que me involucra y me atañe directamente la pregunta del señor Juan Carlos, es que cuando uno va a una pista a presentar un caballo, indudablemente lo invade el pánico escénico, igual que un artista. El caballo también puede sufrir de pánico escénico y uno también le puede transmitir esa energía o esa inseguridad al caballo. Hay caballos que en la pista se crecen y que en la casa de repente no se muestran, como hay otros que en la casa se muestran de una manera y en la pista se intimidan, pero igual nos pasa a nosotros. Y yo creo que la mejor manera de uno controlar todas esas emociones son respirar. Es a través de la respiración, es preparándose, sintiéndose muy seguro y sobre todo controlando esas emociones a través de la respiración. Cuando uno va a entrar a la pista antes o el momento que le va a tocar hacer la exposición de su caballo, yo lo hacía mucho como competidor y como entrenadora, siempre lo practico con todos los muchachos, es respirar. Igual que antes de ir a dar un veredicto, cuando voy a agarrar el micrófono, tengo que ir pensando mientras voy caminando hacia el micrófono, cómo lo voy a decir, qué voy a decir, y por supuesto con mis apuntes en la mano de lo que observé durante la competencia. Pero estando en la pista como competidor, la única manera de uno poderse controlar y estar concentrado en lo que está haciendo y no perderse y no dar un giro de más en el 8, es contando los giros y respirando siempre. Es cierto, sí es cierto. Totalmente cierto. ¿Puedo hacer una acotación, ayudarle? Bueno, que son cosas que también a uno le sirvió. Como mi lema es, si otro lo puede hacer, yo también, eso me da fortaleza para afrontar lo que tenga que afrontar. Y la postura, digamos, la postura corporal, o sea, yo respiro, como dijo Faride, me conecto con la respiración, pero mi postura corporal, si yo estoy temerosa, voy a bajar los hombros, voy a encorvarme. En cambio, si yo sonrío, ya mi inconsciente empieza a creer que estoy feliz. Si yo levanto los hombros, me pongo erguida, levanto los brazos, yo puedo, yo puedo. Entonces, si otro puede, yo también lo puedo hacer. Y si respiro y voy confiada y miro solo una sola persona, para que no me agarre eso de, wow, cuánta gente. Y después que lo logre hacer, festejo. Bien, lo pude, bravo. Entonces, ahí haces todo un jueguito con tu inconsciente y ya después sale solo. Ya después solo empezás a disfrutar eso que en algún momento te dio miedo. Disfrutás y pensás, bueno, ¿esto para qué lo hago? Empezás a ver para qué lo estás haciendo. Bueno, para que la otra persona le sirva, le muestre, bueno. Entonces, después te empezás a enfocar en el para qué. Pero bueno, yo, como verán, hablo mucho. Gracias. Gracias, Mauricio. No Gracias. te preocupes. También, digamos que para hacer un pequeño apunte, siempre yo no podía, uno de mis temores más grandes que tenía era hablar en público. Me atemorizaba hablar en público, me daba pavor, me daba mucho miedo. Y terminé de conferencista. Curiosamente, siempre me gusta seguir aprendiendo, pero hubo una técnica que me gustó de un conferencista y muy bueno, que se llama Francisco Yáñez, mexicano. Muy bueno. Y cuando él estuvo acá en Colombia nos hacía un ejercicio que decía que siempre cuando tú llegues a un escenario, siempre primero rompe la estructura
de lo que se va a hacer. Entonces, normalmente los protocolos de salud, normal y eso. Él contaba que un caso que en el Vaticano, que siempre que van futbolistas, artistas a mostrarle al Papa cosas, eso, entonces ya se sabía en el protocolo, digamos que el Papa y las personas que lo escuchaban ya sabían qué era lo que iban a hacer y iban a mostrar, pero que hubo una persona que logró llamar tanto la atención y focalizar la atención en esa persona por un comentario que hizo. Y llegó al Vaticano y dijo, solamente quería decirles que Jesús no sabía de matemáticas. Muchas gracias. Y todas las personas que estaban ahí quedaron como que, uy, espéreme, este loco, ¿qué dijo? ¿Cómo así que no sabe matemáticas? Venga. ¿Qué fue cómo así que no sabe matemáticas? Sí, porque pues cuando fue lo de la multiplicación de los peces y de los panes, Jesús no sabía cuánta gente había. Y sin embargo, Jesús sabía era de amor, porque para todos alcanzó. Con ese pequeño comentario de romper el hilo conceptual, ya logró llamar la atención. Yo también soy un enfocado que cuando uno tiene un miedo, tienes que aprenderte a reír de ti mismo. Porque digamos que uno de los temores más fuertes que yo tenía era la crítica. Entonces aprendí a hacer el ejercicio también de reírme de mí mismo. Una conferencia que yo llegué a dictar de paño, y llegando a la conferencia me fui a bajar de mi motocicleta y me resbalé y se me rompió el pantalón de lado a lado por debajo entre las piernas, se me veía todo. Y menos mal llevaba ropa interior, pero justo llevaba una súper fluorescente, y era con altos ejecutivos y yo miércoles. Lo curioso es que la empresa es una empresa acá en Bogotá que manejan el tema de textiles. Entonces, cuando yo llegué a hacer la exposición y todos me miraban, pantalón tipo bota campana, roto entre las piernas y todos se quedan mirándome. Y yo les dije, no me digan que nunca habían visto un Giorgio Armani en este estilo. No me digan, o sea, estás out. Eso es lo último de la moda. Y todos se totearon de la risa, pero seguí la conferencia. Pero si yo hago el ejercicio de tratar de ocultar mi vergüenza, mi temor, pues todo hubiera estado focalizando a todo el mundo la atención ahí mirándome que se me veía. Y ese día fue un éxito porque ese día yo iba ofreciendo un producto y ese día me fue con muchísimas ventas, a Dios gracias, y solamente por romper ese hilo conceptual. Entonces, por ese lado. Listo, Alejito. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Mauro, nuevamente mil gracias por ese amor, por esa pasión, por esa energía, por esa luz. De verdad que es bastante agradable y bueno, realmente muchas gracias a todos. Vamos a detener grabación